Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en el cambiante panorama internacional Ajá. y en una frase bastante cargada. Orden internacional basado en reglas. Una idea que suena tranquilizadora a simple vista, Claro, pero que se vuelve compleja y controvertida a medida que la analizamos. exacto. Y para navegar por esta complejidad nos acompaña el experto en relaciones internacionales, Ignacio García Valdecasas. Nos sumergimos en una entrevista con él donde disecciona esta idea Ajá. de un orden basado en reglas, particularmente a la luz de la decisión de la Corte Penal Internacional Sí. de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin. Una decisión que, como señala Valdecasas, Sí. es significativa por un par de razones clave. Totalmente. Y antes de revelarlas, me gustaría plantear una pregunta a ustedes, queridos oyentes. ¿Pueden adivinar por qué esta decisión es tan importante en el contexto de las relaciones internacionales? Tómense un momento para pensarlo. Nene, analicemos esas razones. Valdecasas argumenta que, en primer lugar, este movimiento demuestra la independencia de la Corte Penal Internacional, muestra que están dispuestos a responsabilizar a figuras poderosas independientemente de su influencia política. Lo cual desafía la suposición de que los tribunales internacionales son solo marionetas de las naciones poderosas. Precisamente. Y en segundo lugar, esta situación realmente clarifica lo que significa en la práctica un orden internacional basado en reglas. Nos obliga a examinar cómo reaccionan las naciones poderosas cuando se les aplican reglas que tal vez no respalden completamente. De acuerdo, entonces profundicemos en esa frase. Orden internacional basado en reglas. Suena bien. Pero, ¿qué significa realmente en el mundo real? Bueno, Valdecasas sugiere que si bien a menudo se presenta como un sistema de cooperación global y equidad, la realidad puede ser bastante diferente. En la práctica, a menudo se reduce a que las naciones poderosas, particularmente Estados Unidos, establecen las reglas y esperan que otros países las sigan. Incluso si ellos mismos no siempre juegan con esas mismas reglas. Ese es el punto clave que plantea Valdecasas. Destaca que ni China, ni Rusia, ni Israel, ni el propio Estados Unidos forman parte de la Corte Penal Internacional. Interesante. Y eso dice mucho sobre sus actitudes hacia las reglas internacionales que no controlan. Entonces, es un poco una situación de reglas para ti, pero no para mí. Exactamente. Valdecasas argumenta que cada una de estas naciones tiene un enfoque diferente. China y Rusia rechazan por completo el actual orden basado en reglas, pero no han ofrecido una alternativa concreta. Estados Unidos, por otro lado, adopta un doble rasero, como vemos en sus reacciones a la investigación de la CPI, tanto sobre Israel como sobre Putin. Utiliza un ejemplo muy llamativo para ilustrar este doble rasero. Sí, el hecho de que algunos senadores estadounidenses amenazaran con sanciones a cualquier país que ayude a la CPI a ejecutar la orden de arresto contra Putin es un claro ejemplo de esta hipocresía. Wow. Socava toda la noción de un sistema legal internacional justo e imparcial. Lo que lleva a la evaluación bastante sombría de Valdecasas, de que el orden internacional basado en reglas, como se presenta a menudo, es esencialmente una falacia. Es una etiqueta poderosa que se usa para enmascarar el interés propio de las naciones poderosas. Exacto. ¿Resuena eso con ustedes, oyentes? Ciertamente es una afirmación provocadora. Y Valdecasas nos insta a ser cautelosos cada vez que escuchemos esta frase, porque a menudo indica un intento de las naciones poderosas de imponer su voluntad, Sí. en lugar de defender genuinamente un conjunto universal de reglas. Incluso hace una comparación con el concepto del Leviatán del filósofo Thomas Hobbes, que describe un mundo dominado por estados poderosos que compiten constantemente por el poder y el dominio. Claro. Es esta la dirección en la que nos dirigimos, oyentes. Un mundo donde el poder hace la fuerza. Es una preocupación que Valdecasas claramente comparte. Él conecta esta idea con el cambio en curso de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos a uno multipolar, donde el poder está más difuso. Esta transición, argumenta, podría conducir a una mayor inestabilidad e imprevisibilidad en el sistema internacional. ¿Podrías explicarnos qué significa exactamente un mundo multipolar para aquellos que no estén familiarizados con el término? Claro, un mundo multipolar significa que en lugar de tener un solo país como Estados Unidos, ¿Sí? dominando el escenario mundial, el poder se distribuye entre varios países o bloques de países. Es decir, que ya no se trata solo de que Estados Unidos dicte las condiciones. Exactamente. Tenemos potencias en ascenso con China y potencias que resurgen como Rusia, desafiando el orden existente. Y eso crea un mundo mucho más complejo e impredecible. Precisamente.
Y en este entorno es aún más importante tener una comprensión clara del derecho internacional y responsabilizar a todos los actores a esas normas establecidas. Que de lo contrario se convierte en una lucha libre con todos inventando sus propias reglas sobre la marcha. Ese es el peligro. Y creo que la comparación de Valdecasas con el Leviatán de Hobbes es bastante acertada en este contexto. Si permitimos que el sistema internacional se convierta en una lucha de poder entre estados egoístas, corremos el riesgo de crear un mundo mucho más caótico y peligroso. Un mundo donde la cooperación y la diplomacia quedan relegadas a un segundo plano frente a la fuerza y la coacción. Así es. Es una perspectiva sombría, pero que debemos afrontar de frente. De acuerdo. Y es por eso que es tan importante participar en este tipo de debates, examinar críticamente el lenguaje que se utiliza y exigir mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestros líderes. Porque en última instancia es nuestro futuro colectivo lo que está en juego. No podemos permitirnos ser observadores pasivos en este panorama global en evolución. Totalmente, así es. Y esto plantea una pregunta crucial para todos nosotros. En un mundo donde las naciones poderosas a menudo priorizan sus propios intereses por encima del derecho internacional. Claro. ¿Cómo podemos promover un orden global más justo y estable? Esa es la pregunta del millón. Y creo que Valdecasas nos da algo en qué pensar. En su análisis de la situación actual, argumenta que debemos ser mucho más críticos y perspicaces cuando escuchamos hablar de un orden internacional basado en reglas. Absolutamente. No podemos simplemente aceptar estas palabras al pie de la letra. Necesitamos examinar qué reglas se están promoviendo, quién se beneficia de ellas y quién podría estar en desventaja. Y para hacer eso, necesitamos entender las motivaciones de los diferentes actores en el escenario global. No se trata solo de las reglas en sí, sino de las dinámicas de poder que dan forma, cómo se crean y aplican esas reglas. Exactamente. Y aquí es donde comprender conceptos como el cambio de la unipolaridad a la multipolaridad se vuelve crucial. A medida que el poder se dispersa más, es probable que veamos más competencia, más fricción y potencialmente más conflictos. Entonces, volviendo a la idea de un mundo multipolar, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo esta dinámica de poder cambiante se está manifestando en el mundo actual? Claro. Un ejemplo claro es la creciente influencia de China en la economía global y su creciente asertividad en la política exterior. También vemos a Rusia buscando reafirmar su influencia en su esfera de influencia tradicional, como lo demuestra el conflicto en Ucrania. Y todo eso mientras Estados Unidos, aunque sigue siendo una potencia dominante, ya no puede dictar los términos globales como antes. Exactamente. Y esto crea un espacio para que otros actores, ya sean estados individuales, organizaciones internacionales o incluso actores no estatales, tengan un mayor impacto en la escena mundial. Lo cual, por un lado, podría ser positivo, ya que abren la puerta a una mayor diversidad de voces e intereses en la toma de decisiones globales. Cierto. Pero también puede aumentar la complejidad y el riesgo de malentendidos y conflictos, especialmente si no hay un marco claro de normas y mecanismos para gestionar estas interacciones. Y ahí es donde volvemos al punto de Valdecasas sobre la necesidad de ser críticos con la idea de un orden internacional basado en reglas. Porque en este entorno multipolar, las reglas de juego son mucho más ambiguas y están sujetas a diferentes interpretaciones. Precisamente. Y la tentación de recurrir a la fuerza o la coerción para imponer la propia voluntad aumenta cuando las reglas son inciertas y el poder está más fragmentado. Lo que nos lleva de vuelta a la comparación de Valdecasas con el Leviatán de Hobbes. ¿Crees que estamos inevitablemente destinados a un mundo donde la ley del más fuerte prevalece o hay espacio para la cooperación y la diplomacia en este nuevo panorama multipolar? Esa es la gran pregunta y creo que la respuesta depende en gran medida de las decisiones que tomemos en los próximos años. Si caemos en la trampa de una competencia de suma cero donde cada país busca su propio interés a expensas de los demás, entonces sí corremos el riesgo de un futuro bayesiano. Un futuro de desconfianza, inestabilidad y conflicto constante. Una perspectiva bastante desalentadora, ¿no parece? Sin duda. Pero también creo que hay espacio para el optimismo. Si bien el panorama internacional es más complejo, que nunca también tenemos más herramientas y mecanismos de cooperación que en cualquier otro momento de la historia. Como por ejemplo. Bueno, pensemos en las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos internacionales sobre cambio climático, solo por nombrar algunos institutos. Estas instituciones, aunque imperfectas, proporcionan un foro para el diálogo, la negociación y la resolución de conflictos. Entonces dirías que la clave está en fortalecer estas instituciones y fomentar una mayor cooperación entre los países, incluso en medio de la competencia y la rivalidad. Exactamente. Y eso requiere un cambio de mentalidad alejándose del enfoque de ganar a toda costa
hacia una visión más colaborativa, donde se reconozca que la cooperación es esencial para abordar los desafíos globales que enfrentamos. Desafíos como el cambio climático, las pandemias globales, la proliferación nuclear que no respetan fronteras y que ningún país puede resolver por sí solo. Precisamente. Y ahí radica la esperanza. La comprensión de que nuestra interconexión y la necesidad de soluciones conjuntas pueden impulsar una mayor cooperación incluso en un mundo multipolar. Es una idea inspiradora y ciertamente un contrapunto necesario a la sombría visión obesiana que hemos estado discutiendo. Y no se trata de ser ingenuos sobre los desafíos, sino de reconocer que tenemos la capacidad de elegir un camino diferente, un camino hacia un orden internacional más justo, estable y cooperativo. Un camino que requiere un compromiso con el diálogo, la diplomacia y la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas. Y por supuesto, una buena dosis de pensamiento crítico, como nos ha recordado Valdecasas, para no caer en la trampa de las narrativas simplistas y poder navegar por este complejo panorama global con discernimiento. Y eso nos lleva a otro punto crucial que Valdecasas destaca en su análisis. Exacto. Y es que Valdecasas nos advierte sobre el peligro de confiar ciegamente en la retórica de un orden internacional basado en reglas, sin analizar quién define esas reglas y con qué propósito. Totalmente. Como hemos visto a menudo, se utiliza para justificar acciones que benefician a las naciones poderosas, incluso cuando contradicen el derecho internacional establecido. Es decir, que puede ser una herramienta de doble filo. Por un lado, la idea de un orden basado en reglas suena atractiva, ya que sugiere un sistema predecible y justo. Claro. Pero por otro lado, si no somos críticos con quién está estableciendo esas reglas y cómo se aplican, podemos terminar legitimando un sistema que perpetúa las desigualdades y los abusos de poder. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo podemos promover un orden global más justo y estable en este contexto? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos informados para no ser simples espectadores de este juego de poder? Creo que hay varias cosas que podemos hacer. En primer lugar, como ya hemos mencionado, es fundamental desarrollar nuestro pensamiento crítico. No aceptar las cosas al pie de la letra, cuestionar las fuentes de información, contrastar diferentes perspectivas. Es decir, no dejarnos llevar por la propaganda o las narrativas simplistas, sino buscar una comprensión más profunda. Exacto. De los eventos y las dinámicas que los impulsan. Y esto implica también informarnos sobre el derecho internacional, sobre las instituciones globales y sobre los mecanismos de cooperación que existen para poder evaluar si se están utilizando de manera justa y efectiva. Porque si no conocemos las reglas del juego, es difícil que podamos exigir que se cumplan o que se modifiquen si son injustas. Cierto. Además de informarnos, también podemos participar activamente en el debate público, expresar nuestras opiniones, apoyar a organizaciones que promuevan la justicia global, presionar a nuestros líderes para que actúen de manera responsable en el escenario internacional. Es decir, no quedarnos en la crítica pasiva, sino convertirnos en agentes de cambio, Exacto. aunque sea a pequeña escala. Incluso pequeños gestos como informarnos, compartir información con otros, apoyar a causas justas pueden contribuir a crear una mayor conciencia y a generar presión para un cambio positivo. Y recordemos que en un mundo multipolar donde el poder está más distribuido, la opinión pública y la acción ciudadana pueden tener un impacto aún mayor. Totalmente. Ya no se trata solo de que las grandes potencias decidan el destino del mundo, sino que cada vez más la sociedad civil tiene la capacidad de influir en las decisiones y en la dirección que tomamos como comunidad global. Es una perspectiva esperanzadora que nos recuerda que no somos simples peones en este tablero de global, sino que tenemos el poder de participar y de contribuir a un futuro más justo y pacífico. Y para terminar, me gustaría retomar la comparación de Valdecasas con el Leviatán de Hobbes. Si bien es cierto que la competencia por el poder es una constante en las relaciones internacionales, también lo es la capacidad humana para la cooperación y la solidaridad. Y al final la decisión de qué camino tomar, si el de la confrontación o el de la colaboración. Depende de nosotros, de las decisiones que tomemos individual y colectivamente. Así es. La construcción de un orden internacional más justo y estable no es una utopía inalcanzable. Sino un proceso continuo que requiere nuestro compromiso, nuestra participación y sobre todo nuestra esperanza en un futuro mejor. Ha sido una inmersión profunda y reveladora en las complejidades del panorama internacional actual. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. El placer ha sido mío. Y a ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir construyendo un mundo más justo y pacífico para todos, ¿no?